Y hacer caso a vuestra madre, por favor. Hacedla caso en todo y portaos bien. Pórtate bien, hija, por favor. Ay, por Dios, hija, no lo hagáis más difícil. Venga, anda, venga. Adiós. Venía con la idea de estar aquí 4 meses y poder llevar a la familia luego para juntarnos todos aquí. Pero no hay manera. Quería venir en Navidad, pero los viajes son muy caros. Y aquí sigo, esperando a ver cuándo me la puedo traer. Que no puedo vivir sin la familia, son muy duro, muy duro. Aquí todo el día trabajando, pero no me importa el trabajo, no me importa el trabajar. Lo difícil aquí es vivir sin la familia, solo, pensando en ella todo el día. Este país, el frío, la gente, el idioma, todo es muy duro. Pero bueno, me queda el consuelo de que cada mes puedo mandarles el kilo para que ella siga viviendo. La familia, el kilo, me acuerdo de ella. Tengo que reunir a la familia, pero hay que mandar el kilo. La familia, el kilo, la familia, el kilo, la familia, el kilo, la abuela, la niña, la madre, ¡ay! ¡Me estoy volviendo loco! ¡Basta! 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 Tengo que pagar. ¿Sabes lo que me ha dicho Martina? ¿Qué Martina? ¿La del chico ese? Sí. ¿Qué te ha dicho? Que le han llegado las cartas de su padre y que va a venir aquí para Navidad. Oh, qué mono. ¿Y cuándo viene papá? Vamos. Mamá, oye, las cartas de papá. Creo que mañana. Las cartas del pueblo. ¿Haces tu boleto? Ah, porque ¿te acuerdas que me habías dicho que querías saber lo que escribe a los chicos del pueblo? ¿Tus padres? Pero que las devuelvan ahora mismo, que la hemos liado. Yo, ya. No, que menuda raza tenía yo. ¡Dale, papá! ¡Dale, papá! ¡Guárdala! No, guárdala tú que es la más grande. Nada. ¿Cómo que nada? ¿Eso pasa ahí? Nada. ¿Te doy la revista? Sí. A ver. No, nada, mamá. Que no quieras nada. Que no. ¿Pero qué has hecho? Esto no es normal. ¿Qué iba a pasar esto? ¡Marcha! Pues como que no, yo me quiero quedar en el pueblo. No te quiero quedar en el pueblo. ¿Sabes que tenemos que ir con tu padre? Tu padre está solo y no necesita. Mamá, pero que vosotros habéis quitado mi decisión de quedarme aquí a estudiar y ahora queréis que me vaya a otro país a vivir. No. Yo no la sabes. No podíamos estudiar. Entonces no podía estudiar. Pero ahora ya estoy por él. ¿Y queréis dejar a la abuela sola? La abuela no pasa nada si queda sola. Nosotros Que tenemos no pasa. Somos una familia y tenemos que estar juntos. ¿Y la abuela no es parte de la familia? ¿Que ha Sí, estado pero- con nosotros toda la vida? Vale, pero tienes que quedarse aquí. Nosotros tenemos que estar con tu padre y a buscar una casa, buscar todo. Tenemos que estar Y yo tengo aquí una casa y tengo mi trabajo. Tu trabajo, por favor. Pero tú sabes lo que es estar allí solo tu padre ahí. No, es que no podemos dejarle estar solo. Pero que estoy trabajando en mi pueblo, tengo la casa, la abuela, mis amigos. ¿Qué más te da? No, que nos da, ¿no? Es que tú eres menor de edad y tienes que incluirte con nosotros. Nosotros somos una familia y tenemos que estar todos juntos. Si era solo, tenemos que estar todos juntos. Yo no me voy. ¿Cómo que no te vas? Tú harás lo que nosotros digamos y ya está. Me vuelvo al pueblo. Pensaba que esto no llegaría nunca, pero llega. Ahora que había conseguido ya encontrar una casita para traerme a la familia y volver a estar todos juntos, me escriben ahora que la niña mayor que dice que no se viene. Que ella tiene allí su vida y su trabajo. Pero ¿qué vida va a tener allí? ¿Qué trabajo? ¿Qué hago? La abrigo, la pego, la mato. Donde esté la familia, tenemos que estar todos, aquí o allí. Pero yo no parto la familia. Si me tengo que ir, me voy. Pero donde estemos todos, estaremos juntos. Así que me vuelvo al pueblo. Unos se van y otros vuelven.
pero al fin y al cabo es con la misma necesidad, en busca de una vida mejor. Pero claro, en ese proceso se destruyen muchas almas. Pero mi vida es aquí, la que yo elijo y la que yo deseo.